Muy buenos días para todas las personas que en este momento se están uniendo a nuestro panel del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Nos sentimos muy alegres de su participación. Creo que ya hay un grupo importante. Ya estamos iniciando sobre la hora en cada uno de los países donde estamos participando, en Ecuador, en Colombia, en Bolivia, en Paraguay. Sé que también hay asistentes de distintas geografías de la región. Todos venimos a este espacio para conocer un poquitico de esas prácticas que han hecho de estas tres organizaciones que ya les vamos a detallar, grandes lugares para trabajar. Me presento para todos ustedes, mi nombre es Brian Avendaño, yo hago parte del equipo de Great Place to Work en Colombia. Actualmente pues soy el responsable de liderar nuestra comunidad en Colombia, Great People's Community, y me siento muy feliz de contar con estas cuatro invitadas que tienen grandes experiencias, grandes aprendizajes para compartir con todos nosotros. Y a todos ustedes les quiero dar la bienvenida a nuestro panel regional Innovación en la Gestión de Personas. ¿Qué buscamos en este espacio? Lo que buscamos es que tres compañías, que como les decía hace un instante, son hoy por hoy grandes lugares para trabajar en la región, nos cuenten un poquitico de esas experiencias que tienen desde implementación de prácticas, iniciativas y procesos innovadores para la gestión de personas. Básicamente vamos a compartir experiencias, vamos a discutir, cada organización va a responder unas inquietudes que tenemos preparadas. Y el día de hoy nos acompañan cuatro invitadas. Voy a iniciar con Diana Mongelos. Ella es directora de Talento Humano y Cultura de IPI Digital. Diana, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Realmente nos sentimos muy felices de tu participación. Bienvenida. Hola Brian y hola a todo el equipo de Great. Muchísimas gracias por esta invitación. Desde Paraguay vamos a estar compartiendo eh, aquellas actividades, aquellas iniciativas que hicimos y ojalá que sea enriquecedor para todos, porque estoy segura que yo también voy a aprender muchísimo de mis compañeras panelistas. Así que bueno. Muchas gracias, Diana. También pues quiero darle una bienvenida a María Isabel González. Ella es gerente de gestión de personas de Laboratorios Vago del Ecuador. María Isabel, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Muy felices de contar contigo el día de hoy. Gracias, Brian. Es un gusto para mí estar esta mañana compartiendo con ustedes. Gracias por la invitación y bueno, encantada de estar aquí con las panelistas. Como bien decía Diana y te comentaba también, para mí es un gusto estar aquí porque creo que siempre nos declaramos aprendices nosotros en la organización. Así que el estar aquí para mí también es aprender un poquito de lo que nos van a mostrar y encantada de poder contar algo de lo que hemos hecho en la organización. Muchísimas gracias, María Isabel. También quiero darle la bienvenida a Lorena Benavides. Ella es gerente de la División de Desarrollo Humano del Banco Nacional de Bolivia. Lorena, para ti también, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola Brian, hola a toda la comunidad Great que nos acompaña. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y va a ser un gusto compartir las prácticas de nuestras empresas con todos ustedes. Muchas gracias, Lorena. Y por último, quiero darle paso a Aldana, que ya Aldana nos ha venido acompañando en unas actividades. De nuevo, es un gusto contar con tu participación, Aldana, con tus aportes. Quiero darte la bienvenida para las personas que de pronto no conocen a Aldana. Ella es Aldana Fernández, ella es CEO o Country Manager de Great Place to Work Bolivia y como les decía nos ha acompañado en ciertos espacios, nos sentimos muy felices de su participación y sin más preámbulos me gustaría darte ya paso Aldana para iniciar con nuestro panel, no sin antes recordarles que pueden dejarnos sus preguntas e inquietudes en el chat o en la sección de preguntas y respuestas que tenemos. Aldana, el micrófono, la cámara son todo tuyas y muchas gracias por este espacio. Muy buenos días, es un honor estar junto a ustedes esta mañana con un panel de lujo. María Isabel, Lorena, Diana, Brian, gracias por esta maravillosa oportunidad. Hoy vamos a hablar sobre innovación en la gestión de personas y sabemos que lo que provoca la escalabilidad de los negocios está siendo hoy la innovación. Así que
Si reflexionamos un poquito en la dificultad que podemos tener a la hora de crear una cultura de innovación, vamos a poder saber de que esto no es tarea fácil y que debemos comenzar por escuchar las voces de todos, brindar autonomía, crear ambientes flexibles, toma de decisiones, alentar a las personas a generar ideas, a ser responsables de poder desarrollar e implementar esas ideas, aceptar los errores o ver cómo los conceptualizamos, esos errores en las organizaciones. Así que vamos a hablar de todo ello que tiene que ver con desarrollar una cultura de innovación a partir de la gestión de personas, y para ello hemos invitado a este panel, como decimos, de lujo. Así que pongámonos muy cómodos porque ya comenzamos. Quiero invitar primeramente entonces a Marisabel, haciéndole a ella una pregunta, la primera pregunta de la mañana. Marisabel, ¿por qué consideras que es importante incorporar este tema de la innovación en la gestión de personas? Cuéntanos un poquito. Gracias, Aldana. Bueno, yo parto diciéndote que creo que es importante traer a la mente de todos un punto de inflexión que se dio en el mundo. Esto tiene que ver con la pandemia. Yo creo que este fue un momento en el cual nos hizo a nosotros replantearnos muchas cosas y pensar inclusive en las cosas que pensábamos que eran imposibles, de pronto se volvieron posibles. Yo creo que a raíz de la pandemia algunas cosas se aceleraron. Estábamos en un entorno muy incierto, volátil, donde no sabíamos cómo se iban a plantear las situaciones. Y yo creo que en el área de gestión de personas teníamos que también mirar y pensar cómo replanteábamos las estructuras de alguna manera, porque empezamos a mirar que algunas cosas empezaban a darse de forma diferente. Te planteo, por ejemplo, el tema del teletrabajo. En nuestro caso pensábamos que era imposible, de pronto nos vimos en teletrabajo. Veíamos que la transformación digital cada vez estaba más presente, que habían generaciones nuevas también que estaban incorporándose en el mercado laboral con otra forma de hacer las cosas. Y hablándote desde el ámbito, desde donde nosotros trabajamos en el aspecto del mundo farmacéutico, también cambiaron los hábitos de consumo de los clientes, bueno, a nivel general, y también mucho de lo que tiene que ver con los pacientes. Te puedo resumir en que el entorno cambió. Y cuando el entorno cambió es importante mirar de qué forma se hacen las cosas diferentes y cómo nos vamos adaptando a este nuevo mundo, a esta nueva forma de trabajar con los colaboradores y de alguna forma también de satisfacer las necesidades de las personas que eran parte de la organización. Yo te hablaba de la transformación digital y creo que eso fue un punto importante como para mirar las nuevas formas de trabajo y sobre todo acompañar a los equipos en procesos de cambio cultural. Yo creo que, como bien decía, la pandemia marcó un cambio desde donde la cultura debió enfocarse de una forma diferente para entender qué es lo que el negocio iba a hacer hacia adelante y cómo apoyar a los colaboradores también en este proceso de transformación. Entonces, a mí me parece muy valioso el tema de mirar otros puntos de vista, de cambiar las cosas, replantearnos todo para satisfacer a nuestros clientes en este mundo muy volátil. Así que así te podría resumir un poco esto de la necesidad de la innovación dentro del área de gestión de personas. Excelente, María Isabel. Sabes que el tema de poder entender que tantas cosas cambiaron en tan corto tiempo y de poder comprender también que nuestro mismo colaborador se fue transformando, adaptándose a una nueva realidad, y desde la gestión de personas acompañar no solamente ese nuevo colaborador que experimenta nuevas maneras de hacer las cosas dentro de la oficina o fuera de oficina, en casa, con el trabajo remoto, pero también la gran necesidad de entender a ese nuestro consumidor que lo estabas diciendo, que también cambió. Entonces, frente a tanto cambio, entonces la gestión de personas lo que tuvo que hacer es acelerar muchos procesos y ver de qué manera se reestructuraba, no es verdad, acompañaba todos estos cambios, provocando esta adecuación a una nueva manera de hacer las cosas, ¿no? Muchísimas gracias, perfecto. Lorena, queríamos también poder hacerte una pregunta en torno a lo que también nos estaba compartiendo María Isabel. ¿Cuál crees que es el primer paso hacia esa transformación e innovación en las organizaciones? Bueno, definitivamente creo que es la escucha.
la capacidad de poder conectar con nuestros colaboradores, escuchar sus necesidades, escuchar lo que les está pasando, lo que necesitan. Comentaba María Isabel cuántas personas nuevas se han incorporado a las empresas y es impresionante ver cómo ha habido gente que ha empezado su primer trabajo y a los 2 años recién ha visto a su jefe en vivo y directo, ¿no? Entonces, me gusta pensar qué diferentes son las organizaciones en un corto espacio de tiempo, ¿no? Dependiendo de la edad que tengamos, podemos acordarnos cómo era trabajar hace 10 años o hace 5 y no tenía nada que ver a cómo es trabajar ahora. Lo que necesitan las nuevas generaciones, las prestaciones que estamos dando a nuestros colaboradores, qué es lo que más se valora. De repente hoy el tiempo personal adquiere un valor muchísimo mayor de lo que era antes, qué cosas se priorizan, la salud, el tema humano también, como cada día cobra más relevancia, ¿no? Y traer temas personales a la oficina ya no está tan mal visto, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, creo que tenemos que tener como organización la capacidad de escuchar a las personas y de irnos adaptando también a lo que necesitan en cada momento. En ese escenario, Lorena, ustedes como Banco Nacional implementaron algunas acciones para escuchar más regularmente a su gente, ¿cierto? Bueno, eso lo conocemos porque conocemos también un poco de sus prácticas, pero contanos un poquito, parte de esas implementaciones de hacer más frecuente esta escucha activa a la gente, ¿las siguen manteniendo hoy que se habla ya de un ambiente post pandemia? Sí, sí, porque definitivamente una vez que empiezas con las prácticas, vas encontrando el valor, ¿no? Y vas, gracias, yo creo, a la pandemia, estas herramientas como Zoom nos han permitido conectar de una forma distinta, tal vez más cercana a pesar de la distancia, ¿no? Entonces, en el banco con 1.800 colaboradores es un desafío el poder llegar a escuchar a todos, pero siempre estar buscando formas de conectar es muy importante, ¿no? Desde una entrevista de selección que haces hasta, no sé, nosotros les llamamos labs, son laboratorios de escucha precisamente, en el que, bueno, juntamos a grupos de personas para preguntarles sobre temas concretos, no sé, hacemos un laboratorio centrado en la salud, otro centrado en rebotar alguna idea que podamos estar creando para las personas, algún tema de cómo están gestionando su trabajo en el día a día, etcétera, o también sesiones para hacer evaluaciones, tipo evaluación de desempeño, etcétera. Siempre son canales para escuchar, ¿no? Y ser creativos con las preguntas, indagar un poco más, no solamente abocarte al trabajo, sino tratar de mirar a la persona, creo que es muy importante, ¿no? Su familia, en qué etapa de su vida está, que es una pregunta que hacemos habitualmente. Entonces, eso te ayuda a conectar con las personas y a ir encontrando tendencias también, ¿no? Independientemente del tamaño de nuestra organización, vamos viendo tendencias. Por ejemplo, en algún punto vimos que la gente estaba muy exigida a nivel emocional, a nivel mental. Entonces, eso te ayuda también a incorporar prácticas que son apropiadas para ese momento, ¿no? Claro, claro. Perfecto, me encanta esta idea de acercarnos para escuchar las tendencias, ¿no? Ellos son los que nos marcan la línea. Y también mencionabas algo interesante, el tema de desafíos, Lorena, así que me quiero ir con Diana con esa pregunta de desafío, ¿no? ¿Cuál es el desafío más grande a la hora de incorporar estos procesos en el área de gestión de personas? Aldana, yo creo que en mi caso particular, ITI es una empresa 100% de tecnología. Digamos que todo lo que es metodología ágil, que hoy está súper de moda, para nosotros eso es nuestro día a día y son herramientas que lo tenemos a la mano. Pero sin embargo, el desafío más grande en procesos innovadores en cuanto a lo que tiene que ver talento humano, gestión de personas, es cómo alineamos
el propósito personal de la persona con nuestro negocio. Y que a través de esas prácticas, que puede ser desde una selección o un reclutamiento completamente diferente, a procesos de evaluaciones de desempeños mucho más ágiles, rápidos, mediante inversión de tecnología, o no, puede ser algo un poco más acotado. Finalmente, cómo vamos transformando todo lo que hoy ya existe en materia de talento humano, pero hacerlo más ágil, más dinámico y que finalmente tenga sentido para el colaborador. Porque hoy nosotros ya no estamos hablando de una retención, hoy estamos hablando de cómo fidelizamos. Hoy mi competencia no está en Paraguay, está en cualquier parte del mundo, está en cualquier lugar, porque algo vino a acelerar esta pandemia hace 2 años, y es acortar las distancias y a romper paradigmas en talento humano. Entonces, para mí, ese desafío es de talento humano, en cómo nosotros reinventamos, somos curiosos, cómo nuestros equipos están preparados para anticiparse a una necesidad diferente, conociéndole al colaborador. Y acá un poco lo que decía María Isabel y también decía Lorena, ¿cómo escuchamos? Y eso está buenísimo, pero ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo lo hacemos tangible y que tenga sentido para vos y para mí? Porque hoy ya no jugamos con salarios solamente, jugamos con el propósito y yo creo que eso es lo más importante. Diana, totalmente de acuerdo con este punto. Es más, en el último tiempo hemos estado escuchando hablar mucho más de propósito organizacional, cuán importante es de que todos los colaboradores sepan cuál es ese propósito organizacional, pero aquí agregas un elemento que también hemos visto que es muy clave, la alineación de ese propósito organizacional con el propósito individual. ¿Y cuán fuerte puede ser este alineamiento para la fidelización también de ese colaborador en la empresa? Me encanta esto que estás haciendo porque necesitamos también proyectar un año 2023. Acá nos acompañan muchas personas del área de gestión de personas y si aún tenemos camino por recorrer en ese sentido, pues creo que puede ser un objetivo de trabajo sumamente útil, ¿no? Ahora quiero aprovecharlas a las 3 y hacerle una pregunta, cualquiera me puede contestar de inicio, y es, ¿cuáles creen que son los atributos de una cultura innovadora que de alguna manera facilite, ¿no es verdad?, la innovación en todos los lugares de la organización? ¿Cuáles son esos atributos? ¿Quién quisiera compartir? A ver, bueno, tal vez empiezo yo contándote un poquito, Alana, lo que yo considero y un poco partiendo de la experiencia también de la organización. Yo creo que es vital el compromiso, partiendo desde la alta gerencia también, donde podemos encontrar que existe involucramiento. En algún momento leía un libro que hablaba de que los temas a los que un gerente general les pone atención son los temas en los que la organización va a poner atención. Entonces yo creo que debemos partir de eso. Además, obviamente el compromiso de los colaboradores, para eso también hay que trabajar alineándolos un poco. Me encantó lo que decías, Diana, con este tema del propósito. Nosotros también trabajamos un poco partiendo desde el propósito personal, cómo alineamos con el propósito de la compañía. Entonces yo creo que es importante que la gente encuentre esta alineación y se comprometa ya mirando qué es lo que le hace sentido en su vida y si es que lo que hace sentido en lo que hago en la organización y las dos cosas están alineadas, por supuesto voy a tener colaboradores comprometidos. Yo creo que también para innovar muchas veces es importante desafiarse y salir un poco de lo establecido, ¿no? En nuestro caso te puedo hablar que hicimos algún rediseño de estructuras también. Y me refiero a estructuras en el caso del área de, antes lo llamábamos sistemas, ahora es un área de transformación digital completamente diferente, con personas que han venido con nuevas capacidades a aportar otros conocimientos diferentes dentro de la organización. Lo propio hicimos en el área de gestión de personas, hicimos también algunos cambios, fortaleciendo algunas áreas dentro del equipo que eran importantes también como para darle esta nueva forma de ver y de alinear a los colaboradores hacia una visión que nos habíamos planteado. Y ahí lo conecto también con un tema importante y de base que para nosotros siempre es el tema cultural. Nosotros hemos trabajado muchísimo en cultura organizacional
y hemos hecho declaraciones de la cultura que esperamos que acompañen este proceso de transformación. Dentro de ella también hemos establecido algunos valores importantes. Nosotros los llamamos PICES, el acrónimo de PICE, porque tiene que ver con pasión, innovación, equipo, compromiso y enfoque. Pero te puedo hablar básicamente para el tema de la innovación, obviamente el valor de la innovación, que es parte de nuestra esencia, el tema del compromiso, como lo mencionaba, y el enfoque. Y por el otro lado también el mostrar a las personas las competencias que son clave para este proceso de cambio. Si hablamos de competencias, nosotros hablábamos de una nueva competencia que es esta competencia de aprendizaje al vuelo, que decimos que ahora el mundo es tan cambiante, las cosas son tan rápidas que necesitamos rápidamente enfocarnos y aprender en la movida, en la jugada. Entonces ahora las cosas como que son mucho más rápidas. Y otras competencias como el pensamiento estratégico. Y para poder vivir esas competencias es importante también, y algo que lo hemos hecho nosotros, es apostarle mucho a la capacitación formal para ir desarrollando y tener conocimientos sobre estas competencias importantes y algunas otras que bueno, que también las hemos acogido en el modelo que tenemos nosotros ahora de competencias. Y lo que hemos hecho también es trabajar con le llamamos el gimnasio de liderazgo, porque es un proceso muy vivo, donde no estamos entendiendo al liderazgo desde el conocimiento, sino es como sentir la forma en la que queremos ser y demostrarlo inclusive desde diferentes ámbitos, desde lo que implica el cuerpo, la emoción, el lenguaje, y lo que implica el liderazgo que tenemos que tener las personas que estamos conduciendo los diferentes equipos para llegar a esas metas. Y por supuesto, también te podría hablar de incorporar la flexibilidad. Mencionaban también mis compañeras panelistas que es importante este tema del balance, entonces también hablamos de la flexibilidad como parte de las prácticas que tienen que tener las organizaciones. Ahora, si estamos trabajando en estos entornos virtuales, muchas veces híbridos, tenemos que mirar cómo podemos hacer que la gente también tenga momentos de balance y de desconexión también. Así que eso es algo lo que te puedo comentar en cuanto a atributos que hemos visto y que los hemos implementado en Vago. Gracias, María Isabel. Me lo estoy imaginando a sus líderes musculosos en estos gimnasios de liderazgo. Qué interesante, me encantó, me encantó pensar de que para ser buenos líderes requerimos ejercitarnos, ¿no? Y es un ejercicio diario para tener también mejores resultados. No les quiero quitar el tiempo porque es una pregunta para ustedes, entonces quería, Lorena, complementar. Atributos de la cultura de innovación. Bueno, primero me encanta escuchar a Diana y a Marisabel compartir los criterios, y estoy segura que muchos de mis colegas que están aquí en la sala están igual de felices que yo, porque es muy lindo ver cómo, a pesar de las diferencias geográficas y de rubro, vamos alineados hacia un mismo propósito, ¿no? Es como, me parece que hemos vivido un proceso de sabiduría colectiva, en el sentido de que te vas dando cuenta de que hoy se necesita un nuevo liderazgo, hoy se necesita conectar el propósito de las personas con el propósito organizacional si queremos ir hacia un nuevo nivel. Y añadiendo, yo pensaba en la importancia de la capacidad de probar, de testear, de ir viendo qué funciona y qué no funciona, con esa flexibilidad de que no todo está escrito en piedra, y creo que hemos aprendido eso en este último tiempo. Qué importante es animarnos a intentar nuevas formas de hacer las cosas, y esa para mí es una como especie de vitamina para la innovación, ¿no? Darnos cuenta de que junto a la flexibilidad, ir probando cosas y ir viendo cuál es el efecto y si podemos mantenerlas o reforzarlas o de pronto cambiarlas. Esa flexibilidad de añadir la posibilidad de cambio siempre me parece que es muy valiosa para nuestros equipos y para la innovación, ¿no? Mantener un ambiente y una cultura de innovación en todo lo que hacemos. Aquí en este tema que decís, Lorena, fundamental el testear, el probar, pero a todo ello necesitamos saber cómo la organización acepta
esa prueba, porque la prueba significa que tenés también un porcentaje de error. Entonces, ¿cómo reacciona la organización ante esa prueba y error? ¿Cómo asume el que nos vamos a estar equivocando porque no sabemos, no estamos arriesgando? Y cómo lo reciben los líderes, cómo estamos preparados para ello. Diana. Tal cual. Yo solo quiero agregar algo que para nosotros fue fundamental y que sigue siendo fundamental porque trabajamos mucho en remoto. Si bien tenemos una oficina de más de 6.000 metros cuadrados, hay muchos colaboradores que están fuera del país, que están en otros países. Entonces nos dimos cuenta que el liderazgo colaborativo es algo súper necesario en las culturas de innovación. ¿Y cuál es el líder colaborativo? Yo no estoy hablando de jerarquía. Cuando nosotros trabajamos con creatividad, con innovación, van creciendo otros tipos de líderes más allá del jerárquico y estructural. Y ese líder es el que potencia la colaboración dentro de las organizaciones y permite que más allá de lo técnico puedan generarse otros espacios, propone otras formas de soluciones, ve el negocio de una manera completamente diferente y estos líderes necesitamos identificar para potenciar. Realmente nosotros crecimos exponencialmente y así como, no me acuerdo si lo decía Lorena o lo decía María Isabel, habían colaboradores que ingresaron y después de 2 años le conocieron a su compañero de trabajo, así literal, nunca pisaron la oficina. Entonces, más allá de talento humano, que es, y la gente que trabajó conmigo es fantástica porque se encargó de meter este cuidado y este bienestar en los líderes, fueron los líderes y son los líderes los que sostienen esta cultura de seguir creciendo. Entonces, para mí, la cultura cambia, la innovación es constante, pero necesitamos tener más líderes, menos jefes, menos estructuras pesadas y culturas mucho más colaborativas y horizontales. Creo que eso quiero agregar. Gracias, Diana. Más líderes sin títulos de líderes, nos estás diciendo. En este caso, nosotros decimos que todos en la organización puedan ser líderes y todos puedan tener las mismas oportunidades para innovar, hace que el negocio crezca exponencialmente también. Ahora, cuando hablamos de innovación, estamos hablando también de la posibilidad de generar iniciativas, de proponer ideas, etcétera. Y en eso es que quiero hacerle una pregunta justamente a María Isabel. ¿Cómo, María Isabel, ustedes gestionan las ideas dentro de la organización? ¿Cuál es ese proceso desde que escuchan esas propuestas y luego las implementan? Claro, Aldana. A ver, bueno, te cuento, a nivel organizacional nosotros tenemos unas instancias que son muy importantes dentro de la empresa, las llamamos de planeamiento. Son instancias donde todos los líderes de la organización llevamos propuestas, llevamos ideas y las sustentamos obviamente con información de cuál sería el impacto, la inversión que requerimos y todo eso. Y es un proceso colaborativo, me atrevería a decirte, porque creo que alguien presenta una idea, pero lo interesante de estar en estas sesiones es que no solo estás presentando lo que tú vas a hacer, sino que te retroalimentas y también llegas a plantear ideas respecto a las otras propuestas que se están planteando sobre la mesa. Yo te puedo hablar específicamente también del área de gestión de personas, cómo trabajamos con el equipo, y ahí te dividiría, porque nosotros trabajamos en una modalidad híbrida, entonces hay días en los que estamos conectados virtualmente y hay días en los que estamos trabajando presencial porque vamos a la oficina. Y también esto lo hemos definido en esta modalidad híbrida un poco porque para nosotros es importante mantener esta cercanía con los colaboradores. Y también hemos considerado que es importante mantener esta modalidad de trabajo en casa. Entonces, cuando presentamos ideas y estamos trabajando de manera remota, ahí utilizamos algunas herramientas también que pueden ser importantes, como por ejemplo un Miro, un Mural, el Jamboard. Utilizamos estas herramientas que son colaborativas, desde donde hacemos lluvia de ideas, vamos planteando alternativas y llegamos a definir después a manera de un embudo, cuáles van a ser las ideas que predominan y las cuales van a permitirnos a nosotros determinar ciertos proyectos. Por el otro lado,
cuando estamos haciendo actividades presenciales. Ahí también yo creo que siempre a nosotros nos gusta buscar formas diferentes de buscar las ideas y de llegar a propuestas. Entonces, bueno, hemos partido desde temas como design thinking, pero también nos hemos metido en reuniones donde utilizamos, por ejemplo, metodología de Legos. Entonces, en algún momento también jugamos con los Legos porque eso también te permite a ti tener como creatividad y proyectar algunas cosas en el mapa que tú estás diseñando. En otras instancias, inclusive hasta nos hemos llegado a ir fuera de la ciudad en algún momento y nos hemos ido a plantearnos estas propuestas a través de grandes actores como son los caballos. En algunos momentos hemos hecho también una especie como de empoderamiento de caballos, de actividades proyectivas con caballos, de manera en la que podamos mirar qué es lo que queremos hacer y cómo es que queremos plantearnos estas ideas. Y para nosotros siempre es importante también partir de quiénes estamos siendo, para que ahí eso también se ponga dentro de este análisis y vayamos mirando cuáles son las alternativas que queremos buscar. Entonces, nosotros, bueno, finalmente lo que hacemos es ver toda esta lluvia de ideas, todas estas metodologías y a través de eso vamos diseñando cuáles van a ser nuestras propuestas. Después de estas propuestas, obviamente, las tenemos que mirar contra un presupuesto, hacer un sustento, porque realmente tenemos que mirar, nos gusta salir y volar y innovar y tratar de mirar, pero después tenemos que aterrizarlo. Y esto tiene que ir aterrizado en función de los recursos que tenemos, las posibilidades de trabajar, los tiempos. Y también tratamos después de medir los avances y mirar que los temas que realmente se hayan propuesto, obviamente se cumplan de acuerdo a un cronograma, de acuerdo a una propuesta. Establecemos planes de acción para hacer esos seguimientos. Y bueno, yo creo que también es importante entender que, y yo creo que una de las cosas que ha sido una falencia, al menos en el tiempo que hemos venido trabajando, ha sido el no siempre medir lo que estamos haciendo. Entonces, ahora estamos con este compromiso también de medir, porque creo que no solo es importante medir cómo estamos y cuál es la percepción del equipo respecto a las nuevas ideas, sino también es importante mirar cómo esto va a tener un retorno después a la organización, cuánto podemos apoyar para que las ideas que se presenten sean ideas que sean efectivas y que permitan el crecimiento del negocio. Así que eso te puedo comentar. María Isabel, clarísimo, nos ha hablado de un proceso que tenemos que tener. Si queremos generar una cultura de innovación, tenemos que pensar muy bien en este proceso, es decir, cuáles van a ser nuestras herramientas para canalizar las ideas, cómo las vamos a proponer esas ideas, en qué instancias, ¿no? Tenemos que proponerlas, quiénes van a participar, quiénes van a ser los actores para evaluar de pronto esas ideas, con qué metodología. Estás hablando también de cómo lo vamos a implementar, establecer cronogramas, establecer sistemas de medición, dar retroalimentación a la gente acerca de cómo va la iniciativa y todo esto es que va a dar el resultado que esperamos. Pero ojo con que no nos detengamos en este proceso, porque de pronto hay gente que sí quiere aportar, quiere brindar las ideas, pero si no tenemos los canales adecuados o las herramientas o fallamos en la medición, etcétera, esa buena idea puede ir a saco roto, ¿no? Como lo decimos así. Y lo que quiere justamente la organización es, por un lado, escuchar esas sugerencias. El trabajador también quiere aportar a la organización, pero lo que en verdad también buscamos es tener resultados de aquello, ¿no es verdad? Que la organización se beneficie, que los colaboradores se beneficien, etcétera. Muchísimas gracias por ese aporte. Lorena, vuelvo con vos con otra pregunta y es en torno a cómo la innovación ha ayudado a la creación de estrategias que sean así más precisas y enfocadas en el bienestar y en el cuidado de los colaboradores en el banco. Bueno, como les contaba hace un momento, la experiencia en el banco, creo que lo más palpable que tenemos como muchos es el tema de la pandemia, ¿no? Cómo hemos tenido que reconfigurarnos en muchas formas. Y esto que les hablaba de la salud emocional y de la salud mental también, creo que ha surgido gracias al tema de la innovación también, ¿no?
y de estas posibilidades de escucha y de que a pesar de las distancias hemos podido conectar a través de herramientas tecnológicas y todo, para escuchar a las personas y darles una solución. El bienestar ha sido en algún momento el tema, ¿no? Y lo más importante para llegar a las personas, a las familias, para mantener a la gente productiva, porque en algún punto la prioridad estaba porque todo el mundo tenga un acceso VPN y pueda seguir operativo y trabajando, pero a medida que ha pasado el tiempo, veíamos que la gente, además de trabajar, estaba teniendo desafíos muy importantes a nivel de salud, y en algún punto llegó, es que lo bonito de esto es que nos ha pasado a todos, ¿no? Y todos hemos tenido que poner nuestra dosis de reinvención. Entonces, en algún punto decíamos, un servicio médico tiene que llegar a la casa de la gente. Y hubo un servicio médico que innovó también su forma de delivery del servicio y que pudo ofrecer atenciones de telemedicina y llegar a atender a las personas del banco, que todos tenemos un seguro médico que lo da la compañía, que todos tenemos el acceso a la salud, digamos, garantizado, pero en ese momento tú necesitabas una nueva forma de sentirte seguro, una nueva forma de conectar al médico, ya sea que has tenido un accidente con un hijo pequeño en casa o que estás pensando que tienes COVID, y al final darte cuenta cómo esos detalles esos detalles tan personales, hacen un mundo de diferencia al momento de rendir en el trabajo, ¿no? Porque en ese momento era la necesidad más grande. Entonces, innovar nosotros en poder ofrecer un servicio que antes ni siquiera pasaba por nuestras atribuciones en algún momento, ¿no? Porque tengo que asegurarme que este colaborador pueda llevar a su hijo al pediatra. En ese momento fue muy importante facilitarlo, brindarlo, y el proveedor tener la capacidad de innovar para llegar con ese servicio. Y luego el tema de la salud mental, el poder poner el acceso a un psicólogo, un terapeuta que pueda ayudarles a las personas a sobrellevar el duelo, cómo se han incorporado tantas prácticas de bienestar, de, no sé, charlas, grupos para hablar de ciertas cosas que nos costaban en algún momento, y íbamos viendo gente que tenía muchos familiares que habían fallecido, cómo sobrellevamos juntos en ese momento gracias a la tecnología. Entonces, es una mezcla de cosas, de saber primero que la innovación no es solo tecnología, ¿no? Como contaba Marisabel, pasamos de que sea un área de TI o de sistemas a pensar en innovación como una posibilidad para todos, independientemente del área en la que estemos, ¿no? La transformación digital nos llega a todos, desde recursos humanos hasta el área de tecnología. O marketing, no sé, todas las áreas, la verdad es que confluyen en la posibilidad de innovar y de hacer un delivery distinto de los servicios. Entonces, para nosotros, creo que el impacto en el bienestar ha estado en esas cosas, en brindar ese soporte de salud, ese soporte emocional y ese acompañamiento. Me parece que viene siendo una palabra clave para el bienestar hoy, la capacidad de acompañar. Y ese pienso que es una disciplina importante en este gimnasio del liderazgo que mencionaba María Isabel. Darnos cuenta de que ser y percibir a las otras personas como que somos vulnerables, como que necesitamos ayuda, necesitamos acompañamiento, y no desde la debilidad, sino desde entender de que se hacen mejor las cosas juntos, ¿no? Acompañados en este esquema colaborativo que hablábamos hace un momento, nos puede llevar a hacer mejores cosas. Gracias, Lorena. Clave para la gestión de personas del año 2023 es justamente seguir trabajando en temas de bienestar, salud mental, emocional de nuestros colaboradores. Y ahí qué interesante
conocer, Lorena, cómo esta situación de crisis, de pandemia, de salud, nos ha llevado desde el plano de recursos humanos a innovar para poder acompañar de mejor manera a nuestros colaboradores, estar cerca de ellos y prestar los servicios que en estos momentos necesitan. Pero estoy completamente segura que muchas de esas prácticas también llegaron para quedarse, como el teletrabajo, ¿cierto? O sea que algunas de estas no es que quedaron como pasados, sino que más bien han sido implementaciones que se siguen manteniendo en el banco. ¿Es así? Sí. Y creo que ya no podemos ir para atrás con muchas de las cosas, ¿no? Ahora mismo estoy pensando, algo con lo que ya no podemos ir atrás, a mi criterio, es que parece algo tan obvio, ¿no? Pero que las organizaciones están hechas de personas y que tenemos que mirar a las personas como un todo, ¿no? Creo que a muchos nos ha debido tocar ver o tener reuniones de las personas con sus hijos, las personas con sus mascotas, las personas diciéndote hoy día estoy enfermo y es perfectamente normal. Yo creo que antes estaba como visto de pronto como que puede ser poco profesional, como que estoy mezclando las cosas. Hoy las personas son personas, tienen una familia, llevan todo su ser al trabajo. Entonces creo que el desafío es desde el lugar de trabajo pensar en atender integralmente a esas personas, a conocer su propósito, a ver cómo va a integrar ese propósito personal con nuestra organización. Todo se conecta. Bien. Gracias, Lorena. Perfecto. Sabemos por ahí, Diana, que IT, como nos decías, es una empresa de tecnología y de pronto algunos dirán, pero es mucho más fácil para una empresa de tecnología hablar también de innovación en recursos humanos y ahí me dicen, no, no lo es. Pero bueno, a veces lo que podemos tender a pensar, Diana, ¿no? Desde toda tu experiencia que tienes allí, ¿qué se puede hacer desde la gestión de personas para facilitar esa cultura de innovación? ¿Cuáles son esos pasitos o qué sugerencias nos tienes para poder desarrollar una cultura de innovación? Yo te digo, no, Aldana, porque cada rubro tiene una complejidad diferente y también me reía un poco por la frase de Lorena que decía, las personas son personas y a veces nos olvidamos de eso y las personas gestionamos personas. Entonces, más allá de la herramienta, de la inversión económica que cada empresa pueda o no tener, para mí el área de gestión de talento humano aporta muchísimo y debe de aportar muchísimo en la cultura de la confianza para poder animarnos a innovar, que no, y esto recontra comparto con María Isabel, no es solo tecnología, innovar es hacer procesos diferentes, es ser más ágiles, es nosotros mismos romper paradigmas de talento humano y decir, espera, yo no necesito una evaluación de desempeño cada 6 meses o cada un año, ¿qué es lo que necesita mi organización? Entonces, para mí, la gestión del talento humano desde nosotros los gestores, es sumamente importante entender quién es ese colaborador, qué le motiva y cómo a través de estas herramientas y estos procesos, que claro que tienen que ser claros, medibles, pero también cómo damos un feedback rápido y oportuno. Cómo desde la gestión de talento humano le acompañamos a los líderes y a los colaboradores a que no se generen películas mexicanas, digo yo, ¿verdad? Pero novelas en esos procesos tan largos que a veces nosotros tenemos como gestores de talento humano y en realidad dar respuestas más rápidas, ágiles. Cómo crear, cómo acompañar la equivocación, cómo instalar el error como algo positivo en nuestras organizaciones y finalmente cómo nosotros servimos como líderes y cómo servimos como líderes transformacionales, porque cada uno, cada gerente, cada líder, cada jefe tiene un rol. Entonces, y claro que tiene ganas, indudablemente, en nuestras organizaciones tienen ganas de acompañar esto, pero a veces no tienen la herramienta. Tienen el design thinking, tienen el Scrum Master, tienen un montón de herramientas, pero la parte humana, las habilidades blandas, el acompañamiento,
la cultura del bienestar, cómo nosotros nos hacemos cargo de esto y acompañamos. Entonces yo creo que hoy nuestro gran desafío, lo decía al inicio, es romper paradigmas en gestión de talento humano. Hoy se pueden inventar un montón de cosas, sí, pero también se pueden reinventar. Podemos buscar cómo hacer diferentes de acuerdo a nuestros colaboradores, a nuestro público, a nuestro negocio y a nuestros recursos, porque la verdad es que no es infinito el dinero, o por lo menos lo que podemos invertir en nuestras empresas, pero lo que sí es infinito es nuestra creatividad y la de nuestros colaboradores. Entonces ahí necesitamos espacios, necesitamos escuchar, necesitamos generar encuestas, lo que sea que fuera la herramienta que nos sirva, pero dar feedback, dar retorno, Lana, porque si no, la cultura de la innovación se estanca. Y nosotros creemos que hacemos muchísimas prácticas, pero la gente no lo percibe, los colaboradores no lo perciben como tal. Entonces, escuchar y dar respuesta en la cultura de la innovación es clave. O sea, para mí es clave. Es clave, Diana, y es clave, como decías, también medir nuestra cultura, tener este feedback, saber si estamos desarrollando una cultura de innovación. Hoy desde Great Place to Work estamos midiendo un índice de innovación dentro de los ambientes de trabajo, justamente porque creemos que esto es vital, que la gente perciba que está en un ambiente laboral donde se puede innovar. Y me encanta lo que estás diciendo de romper paradigmas, pero imagínate es romper paradigmas en cualquier área. O sea, estamos hablando de nuestra área de gestión de personas, pero también debemos extenderlas a todas, hasta incluso en aquellos que se rigen completamente a procesos, y desde ahí desafiarlos a cómo podemos hacer mejor las cosas cada vez. Porque eso es lo que permite a las empresas ir acomodándose a lo que el mercado necesita y te exige además, ¿no? Entonces me encanta todo esto que estás planteando. Vamos a lo que es tremendamente importante para contarles a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Queremos escuchar práctica, sí, alguna práctica, una iniciativa muy concreta, esa es la pregunta para las tres, que los hayan llevado a consolidarse como un gran lugar para trabajar en sus países, esta práctica que crean ustedes que ha tenido una muy buena aceptación dentro de su ambiente de trabajo, y que hoy digan, vale la pena compartirla en este espacio porque puede ayudar a que otros la adecúen o la tomen, la apropien. ¿Quién quisiera compartir? Seguimos con el orden. María Isabel, ¿alguna práctica? A ver, empiezo yo. Como prácticas, bueno, hemos tenido algunas que creo que también han sido muy parecidas a lo que han comentado Diana y Lorena. Nosotros en el último tiempo hemos empezado a trabajar mucho, y algo mencioné también lo que les estaba diciendo, en este de liderazgo más vivencial, en este gimnasio de liderazgo, porque nosotros consideramos que para que toda la organización esté comprometida es fundamental el trabajo que se hace con los líderes. Entonces nos hemos atrevido a pensar y a cuestionar algunos supuestos que teníamos, y ahí me uno con lo que decías, Diana, esto de los paradigmas. Nosotros decíamos, bueno, ¿qué significa compromiso para nosotros como líderes? Y sobre todo en esta época de la pandemia, porque decíamos, compromiso es quedarte hasta súper tarde, compromiso es sobreesforzarte, compromiso es llegar al objetivo por sobre lo que sea, o en realidad es algo diferente a lo que nosotros debemos llegar a determinar como compromiso. Y hemos hecho esta apuesta de este gimnasio de liderazgo para que empecemos a hacer un análisis, un tema muy introspectivo, donde nosotros empecemos a mirar el ser que estamos siendo, el tipo de líder que estamos siendo y cuál es el tipo de líder que queremos ser hacia este proceso de cambio. Entonces decíamos, aquí seguramente se mueven muchas cosas y para todos ha sido un poco en algún momento difícil porque estás acostumbrado a hacer las cosas de una cierta forma y ahora ha sido el cuestionarnos si esa es la forma correcta.
te hablaba del compromiso, pero te hablo también de algunos temas como la autoridad. De pronto decimos, y bajo los países en los que nosotros trabajamos también decimos, siempre tenemos que correr con las urgencias y decir que sí, o es posible negociar en algún momento cuando tenemos que aprender a negociar, sea con el jefe, sea con los pares, y tenemos que aprender a decir, estos son los límites en los cuales de pronto para mí está bien y en estos tiempos yo me comprometo a cumplir. Pero es algo que de pronto nos cuesta mucho ponerlo y por eso te decía que ha habido mucho movimiento a nivel de liderazgo. Eso por un lado. Y por el otro lado también nosotros hemos venido trabajando ya desde hace algún tiempo en un concepto con la gente que lo hemos llamado el care. Y el care, así con la palabra en español, en inglés, perdón, porque decíamos no tiene la traducción literal que nos hable de lo que significa. Y para nosotros, ¿qué es esto? Es lo que nos importa cuidar. Entonces, de alguna forma decimos, ¿qué es lo que a cada colaborador le importa cuidar en su vida? ¿Y cómo vamos construyendo esto? Que sea algo que a nosotros nos permita entender el sentido de lo que estamos haciendo, el porqué de lo que estamos haciendo. Y en esto hemos hecho actividades, talleres, capacitaciones, nos hemos juntado a nivel de toda la compañía y hemos empezado a poner estos conceptos y les hemos contado que solo un 5% de la población del mundo realmente se plantea por qué hace lo que hace en la vida. Y en función de eso nosotros decimos, bueno, qué lindo que podamos estar en esta organización donde nos hace pensar a nosotros que lo que estamos haciendo tiene sentido o no tiene sentido y qué es lo que debo hacer para que dé sentido a lo que para mí es importante cuidar en la vida. Y de eso, ¿cómo eso lo uno al propósito de la organización? Nosotros tenemos un propósito muy lindo que habla de la pasión por la salud y la vida. Entonces decimos, bueno, ¿qué es lo que me apasiona a mí como persona? ¿Qué es lo que me hace sentir vivo y qué es lo que me hace en realidad despertarme cada día y pensar que lo que hago tiene un sentido para lo que para mí es importante y cómo eso conecta con la organización? Entonces, te puedo decir que eso ha generado como mucho compromiso con los colaboradores, eso ha generado que la gente se replantee muchas cosas de la vida y también trabaje comprometido, porque desde ahí dice, claro, lo que yo estoy haciendo me permite, por ejemplo, ganar un sustento para hacer tal cosa que es mi proyecto de vida. Entonces, creo que eso nos ha marcado una conexión enorme y por supuesto, como decían también, la cercanía, la calidez, estar ahí pendiente y presente a los colaboradores, creo que ha sido algo que de alguna forma ha marcado la diferencia y ha generado como una buena práctica de trabajo y, bueno, de afianzamiento de los colaboradores hacia la organización. Me gusta lo que estás diciendo, Marisabel. De pronto pienso en dejar, obviamente, no totalmente de lado lo técnico, pero sí realmente darle prioridad al ser, darle valor a la esencia de ser humano y despertar en el ser humano ese deseo de repente de mirar hacia adentro que usualmente no lo solemos hacer. ¿Cuántas veces vamos por la vida, no es verdad, por ahí y sin detenernos? Y qué interesante que una organización se preocupe por eso. Estás dando un mensaje de me preocupo por ti como ser humano, ¿no? Y quiero que hagas esta introspección que te ayuda también a tener una motivación intrínseca por lo que haces, a descubrir más allá de que estoy haciendo un trabajo y un rol, estoy persiguiendo también un sueño, Ujú. conozco, ¿no? Ese sueño, sé a dónde voy y la organización me lo permite. Qué bonito que podamos hablar de elementos así y evolucionemos como organización. Es decir, hoy no me basta con tener gente capaz a nivel técnico, ¿no? Muy competente a nivel técnico, si no tengo un sano equilibrio con esa persona, ¿no? Que es cuando comienzo a trabajar estos temas internos. Perfecto, te doy espacio, Diana, muchísimas gracias, Marisabel. Te doy espacio, Diana, también para que nos puedas compartir alguna práctica. Ok. Sabes, Caldona, estaba pensando alguna práctica así contundente ha generado un impacto y que nos haya dado información para continuar procesos. Y la que recuerdo así muy marcada que cambiamos hace un año con el equipo fue, dijimos, bueno, ¿cómo vamos a cambiar nuestro proceso de reclutamiento y de onboarding?
¿cómo vamos a hacerlo diferente? ¿Y por qué? Porque las personas que trabajan conmigo decían, nuestro diferencial ya está desde la entrevista. O sea, a nosotros nos dan un feedback y nos dicen, me fui a 5 entrevistas y decidí quedarme con ustedes porque me encantó la forma en la que conversamos, me encantó la forma. Entonces decíamos, ¿cómo continuar viva esa llama? Entonces creamos una encuesta básica, pero que está orientado a conocerte a vos, Aldana. Está orientado a conocerte a vos como persona. ¿Cuáles son tus gustos personales? ¿Qué bebida te gusta tomar? ¿Cuál es tu frase de cabecera? ¿Cuál es tu color? ¿Cuáles son las personas que te importan? Y obviamente que eso vos decís, bueno, eso normalmente tenemos en los legajos, pero ¿cómo lo hacemos a través de la tecnología sin que nos cueste absolutamente nada? Y con eso vamos creando momentos personales para las personas o para los colaboradores a lo largo de su vida con nosotros. Entonces, su primer día, yo no te puedo decir que invertimos muchísimo en la cajita, en el welcome box, pack, no sé qué cosa, no te puedo decir eso, pero sí está hecho para vos. Está hecho con una frase tuya o está hecho con una palabra de bienvenida. Entonces eso nos generó un impacto completamente diferente. Y esto no lo pensó Diana, lo pensó el equipo en una mesa de trabajo colaborativa. Y así fueron sucediendo un montón de momentos más, y siguen sucediendo momentos más en el año que no necesitan mucha inversión. Lo que necesitan inversión de tiempo, de pensar, de cómo hacer momentos inolvidables, porque finalmente eso es lo que hoy nos diferencia y lo que la gente elige, por lo cual nos elige hoy y no decide trabajar para Estados Unidos o para India, porque se siente importante la persona más allá de lo técnico. Se siente cuidada, se siente acompañada en aquellos ejes que Aldana o Diana valora y que es personal. Y yo quiero compartir esta práctica que parece chiquitita, pero si usamos la información, todo esto que nosotros releváramos y nos sentáramos a pensar, y a veces es difícil cuando somos 1000 personas o 1800 personas, pero que vos tengas un momento en el año solamente para Aldana, cambia absolutamente el compromiso de la gente, la confianza que nosotros recibimos y también los resultados. Estamos en una industria completamente competitiva, donde también teníamos muchos paradigmas de que el técnico es técnico y no se sabe comunicar, y en realidad nosotros nos estábamos haciendo las preguntas correctas y no estábamos dando el feedback correcto. Entonces, para mí, el inicio de la relación y del vínculo que tenemos es tan importante como cómo seguimos la llama viva de la pasión y no de la pasión nomás, sino del vínculo, porque hay días feos, pero en esos días feos yo me acuerdo que vos te interesaste en mí como persona. Entonces, para mí es una práctica poderosa. No digo que la tengamos que hacer de esa manera, pero también demuestra que no necesitamos mucho esfuerzo económico, no necesitamos cambiar el mundo o no necesitamos hacer grandes quiebres organizacionales para generar cosas diferentes. Qué rico panel. Tantas cosas que nos estamos llevando y me parece esto tan fundamental, dejar de gestionar a masas y comenzar a gestionar a individuos que sienten, quieren, piensan diferente. Eso es lo que nos estás hablando, Diana, y qué mejor que conocer estos gustos, estos intereses, para partir de ahí hacer detalles individualizados. Ya no estamos hablando ni siquiera de reconocimientos masivos, estamos hablando de reconocer y darle algo a esa persona que en verdad quiere distinto, ¿no? Y nos ve, y qué rica que es una organización diversa. Justamente esta diversidad es lo que nos hace más ricos como empresa, así que qué bonito lo que nos estás compartiendo. Lorena, compartinos por favor una práctica. Bueno, algo que con el equipo evaluamos como algo muy positivo y que nos aportó muchísimo en el último tiempo es cambiar la forma en la que llevamos la comunicación a las personas, ¿no? Habitualmente, pues bueno, sobre todo con una empresa con 1800 colaboradores,
lo más cómodo puede ser enviar mails, ¿no? Desde un canal institucional. Y bueno, pensábamos, ok, es lo más cómodo, lo más práctico, pero de pronto, ¿qué tan efectivo es esto? ¿No? Además, es una comunicación unidireccional, ¿cómo sabemos cómo están recibiendo esto las personas? Una evolución a eso fue crear grupos de WhatsApp, ¿no? Y que en la compañía, y que nos dio un excelente resultado porque es comunicación express, rápida, que puede volverse institucional según cómo se gestionen los canales, puede volverse institucional, pero necesitábamos dar un giro a eso porque ya era más de lo mismo, seguía siendo unidireccional y empezamos, primero, creo que me parece la raíz del valor, es a segmentar los grupos de personas. ¿No? No todos requieren la misma información, no a todos les interesa la misma información. Entonces, segmentar grupos de personas, sobre todo por temas de interés. Y una vez que trabajamos eso, surgió una herramienta de comunicación que son los webinars sobre temas concretos. Entonces, nuestra primera práctica fue cómo comunicar el plan de carrera que específicamente le importa a un segmento de la organización, y organizamos para este segmento un webinar en el que te invitamos. Nadie te dice que es una actividad obligatoria, ese es un nuevo enfoque también. No es una actividad obligatoria, no tienes que llenar una lista, no tienes que reportar que lo hiciste, no te evalúan. Simplemente es abrir un canal de información al que tú puedes acceder si te interesa ese tema, ¿no? Y fue un éxito rotundo porque tuvimos un montón de personas conectadas y la capacidad de hacer un conversatorio como ahora, ¿no? Entonces, ¿qué es el plan de carrera? ¿Cómo se utiliza la herramienta? ¿Qué puedes hacer? Y las personas interactuando ahí en la sala, planteando sus dudas, abriendo su micrófono, en algo que les interesaba. Entonces, nos ha gustado muchísimo esa herramienta porque es comunicación bidireccional, comunicación transversal, que además muy positiva porque tira para abajo ciertos mitos o que pueden volverse comunicación chismes o rumores que pueden desvanecerse con una comunicación así de transversal. Y que se pueden aplicar a muchísimos temas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora estamos pensando en hacer un webinar para las personas que estén interesados en cierto tipo de beneficios para nuestros colaboradores, abrirlo y que puedan estar ahí, hacer sus preguntas, absolver sus dudas, y también la organización tener una voz muy cercana hacia la gente. Habíamos partido diciendo que era muy importante escuchar, pero también es súper importante comunicarle a la gente algo transversal, que pueda estar conectado, que pueda conocer la información de primera mano en distintos temas. Entonces, esa para nosotros ha sido una práctica que nos ha funcionado muy bien. Es muy barata, muy fácil de hacer, muy efectiva y bien simple también. Súper simple, ¿no? Pero Gracias. que genera muy buenos resultados. Sí, gracias Lorena. Aquí el punto importantísimo y el mensaje de atrás es tener la apertura de generar los espacios y abrirse a escuchar cualquier tipo de pregunta y estar abiertos a esas sugerencias o preguntas o consultas. Y lo digo así porque he escuchado algunas empresas que dicen, no, mejor esto no lo abramos, porque de repente nos van a pedir cosas que no podemos cumplir. De repente, y hay siempre el temor a qué puede surgir si nos hacen preguntas que son más complicadas, ¿no? Pero el tener la apertura de generar los espacios para escuchar a la gente me parece muy, muy positivo. Brian, sé que estamos sobre la hora. Decinos si quisieras hacer algunas preguntas o cómo avanzamos. Muchísimas gracias. Quiero darles las gracias a las tres por todo el aporte, pero tenemos, creo, algunas preguntas. Decinos si quisieras que podamos abordarlas. Claro que sí, Aldana. Bueno, pues muy, muy rico este panel, como tú lo has dicho, cosas muy interesantes, de verdad, ustedes han compartido experiencias bien enriquecedoras. Tenemos en el orden de
2, 3 preguntas. Vamos a iniciar con una de ellas para tomarnos en el orden de 6 minuticos para no pasarnos mucho y respetar el tiempo de ustedes, invitadas, y pues de los asistentes. Si quieres, ¿las leo, Aldana, o perfecto? Entonces, mira, Como, nos como dicen, gustes. Puedo eh, leer. Anda. si quieres, tú me indicas cómo la prefieras hacer, Aldana. Sí, queríamos hacer la pregunta de Janiet. ¿Esa, Ya. Brian? ¿Sí? Sí, esa es la que tenía Dice también. que, exacto, él lo que pregunta es si es recomendable abrir una oficina de gestión del cambio y en qué departamento debiese estar, si así ustedes lo recomiendan. No sé A si ver, alguna quiere. yo les puedo comentar algo de lo que hemos hecho nosotros. No tenemos una oficina de gestión de cambio como tal. Sin embargo, en este proceso de reestructura y de transformación cultural que hicimos, nosotros antes también nos llamábamos recursos humanos, ahora nos llamamos gestión de personas. Entonces, cuando hicimos todo este cambio, teníamos una persona que trabajaba con nosotros, un potencial enorme de ella, y ella trabajaba en la parte de comunicaciones. Así que a ella le ascendimos, ahora ella es líder de comunicación y cultura y maneja todo el tema de comunicaciones con las herramientas y sobre todo una comunicación que sea estratégica de la mano de todos los proyectos importantes de la organización de cara hacia los colaboradores. Y también nos apoyaron en todo este proceso de transformación cultural. Entonces fue una persona que fue del mismo equipo, que logramos, obviamente encontramos que tenía mucho potencial de crecimiento y fue como que en su momento dijimos, creo que ella nos puede ayudar y a la vez le desarrollamos. Entonces hemos centralizado los esfuerzos en una persona que está trabajando, me reporta a mí, es parte del área. Sin embargo, en lo que ella requiere interactuar, tiene toda la autonomía y ella se reúne con un gerente administrativo financiero, con el gerente general, con quien sea que esté trabajando en un proyecto estratégico. Entonces, así es como hemos manejado temas que de pronto nos pueden ayudar a que la gente comprenda el impacto del cambio, que asimile los procesos y que vaya acompañada todo el tiempo en esta transformación. Eso ha sido desde la experiencia nuestra. Perfecto, muchísimas gracias. Hay otra pregunta que dice, ¿cómo está encarando aquellos programas de gestión emocional de sus colaboradores? Hemos escuchado a las tres hablar también de este tema, pero no sé si alguna quisiera comentar cómo lo están encarando esos programas. Lorena. Bueno, para nosotros como equipo era muy importante darles a las personas la confianza de hablar de los temas de salud mental y emocional. Parte de esa confianza iba en el sentido de que el equipo no tenía que estar involucrado, sino darle a la persona esa apertura de anonimato y de confidencialidad de exponer su caso. Entonces, bueno, vimos que la mejor forma era contratar a un proveedor del servicio, nosotros hacer toda la promoción del servicio, del beneficio. En este caso, establecimos que si tú querías acceder a las sesiones, el banco te iba a pagar las primeras 2 y luego tú continuar con unos precios preferentes, ¿no? Por la cantidad de sesiones que necesites. Entonces promocionamos el servicio, pero las citas y las reservas de las horas quedaban entre el funcionario y el proveedor del servicio. Entonces nosotros no interveníamos en absolutamente nada para mantener la confidencialidad y luego, o sea, en realidad no teníamos idea quiénes acudían a las sesiones, pero luego el efecto de este beneficio iba saliendo en las entrevistas, iba saliendo en una charla en el pasillo que te decían, la psicóloga me ha ayudado un montón, he podido charlar este tema, yo estaba conflictuado con esto y la verdad es que el servicio me ha hecho súper bien. Entonces ahí nos íbamos enterando cómo la gente había acudido y de hecho se nos terminaron los cupos de citas que teníamos previstos. Y estamos listos para empezar de nuevo, ¿no? Porque vemos que es algo que la gente valora y que se necesita un montón. Y el desmitificar el hecho de buscar ayuda, ¿no? Y bueno, si me permiten compartirles algo más, que de pronto se implementan un servicio parecido en sus empresas,
nos pareció muy interesante ver que las mujeres eran el 98% de los pacientes que acudían a la consulta y que a nuestros colegas hombres les estaba costando mucho más hablar de emociones, de buscar ayuda, de sentirse vulnerables con temas emocionales, ¿no? Entonces, eso también nos ha dado la oportunidad de ver otros espacios en los que queremos trabajar. Primero, para ayudar más a las mujeres, porque tienen roles mucho más complejos y desafiantes, porque compaginan mucha carga de trabajo en el trabajo y mucha carga de trabajo en casa. Y por otro lado, a nuestros colegas hombres, ayudarlos a mostrarles que el atendernos emocionalmente y atender nuestra salud mental también es muy importante. Y hay que trabajar un poquito ahí para desmitificar que eso no está bien. Gracias. Brian, tenemos una pregunta más, ¿puede ser? Y se la Dale, hacemos a dale, dale, Diana Diana. Sí, sí, para todos terminar están con la súper ronda. La última preguntita tiene que ver con capacitación, ¿no? ¿Cómo se enfoca el tema de la capacitación desde la transformación digital? De repente, contarnos, Diana, si ustedes lo tienen incorporado, este tema de la transformación digital y cómo lo manejan, ¿no? O lo enfocan, ese tema dentro de la organización. Ok, yo creo que acá tenemos dos aspectos, Aldana. Uno es cómo cambió la capacitación en este momento de transformación digital y de innovación, donde también hay varias generaciones conviviendo en nuestras organizaciones. Hoy el gran desafío en cuanto a la capacitación es entender cómo debemos de dar la vuelta a aquellas capacitaciones eh, tediosas, pero que las tenemos que dar porque son mandatorias. Cómo usamos la creatividad, qué tipo de herramientas usamos video, usamos Zoom, usamos escrito, y entender también que no todos esos colaboradores aprenden de la misma manera. Entonces, el programa o el plan de capacitación pasó a tener un paso fundamental desde la parte técnica, porque también requiere mucha inversión de tiempo, de pienso y de creatividad, cómo hacer que le llegue realmente a la persona. Y por otro lado, el tema en sí de la transformación digital, y hay un montón de herramientas gratis, un montón de información que se puede acceder en cualquier portal sobre este tema, pero creo que lo más importante es entender de que tiene que ser parte de la estrategia. Si es parte de la estrategia, es más fácil bajarlo a tierra con acciones, con capacitaciones, con vivencias. Pero tiene que ser parte de la agenda y de los objetivos estratégicos del directorio. Porque yo puedo dar la teoría, pero la transformación digital real en las organizaciones se dan en los procesos, se dan en las políticas, se dan en cómo se vive realmente en las organizaciones. Y eso debe de ser parte de la agenda del directorio y de todos los colaboradores. Entonces, ¿cómo cambió? Cambió todo, porque cambió la forma en la que miramos los negocios y cambió la forma en la que hacemos negocios. Gracias, Diana. Y estamos hablando y hemos hablado toda esta hora del desarrollo de una cultura de innovación que abrace esa transformación digital. Entonces, de pronto partir por construir esa cultura de innovación abierta y predispuesta a esa transformación digital, ¿no? Creo que de la mano podemos construir estas organizaciones que también lo mencionábamos, puedan ser más ágiles y puedan provocar resultados de negocio. Muchísimas gracias a cada uno por acompañarnos. Brian, todo tuyo, el auditorio para poder cerrar. Mil gracias por la oportunidad. Aldana, pues a ti muchísimas gracias por este espacio. A Diana, a Lorena, a María Isabel también agradecerles por brindarnos un poco de sus experiencias, a toda nuestra comunidad, a las personas que se conectaron desde distintas geografías. Esperamos que se lleven cosas muy interesantes de estas cuatro súper invitadas que nos contaron. De por sí yo estaba aquí también muy emocionado escuchándolas, escribiendo prácticas y demás. Entonces esperamos que
se lleven estas iniciativas. Esperamos contar con la participación de ustedes en otros espacios, que nos sigan acompañando, que sigamos construyendo esa red regional que a través de un tema que es la virtualidad, pues nos ha apoyado, digamos, este tipo de espacios, estos webinars, estos paneles. Entonces, muy agradecido a todos ustedes y a ustedes panelistas y Aldana, muchísimas gracias, y a nuestros invitados los invitamos a estar súper pendientes de las redes de Great Place to Work, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Colombia, que vamos a estar haciendo actividades e iniciativas que impactan pues el compartir y gestionar conocimiento. Que tengan un excelente día y muchísimas gracias.